El Señor ha prometido bendiciones a todos sus hijos, ¿verdad? Hoy, por medio de esta enseñanza, deseo mostrarte la manera en que esas bendiciones llegan a nuestra vida de forma garantizada. Jesús desea que aprendamos a descansar. De hecho, el ritmo de la gracia es el ritmo del descanso y del reposo. En Mateo 11, versículos 28 al 30, encontramos las palabras de Jesús en un pasaje maravilloso, el cual he traducido de la versión Message de la Biblia en inglés, pues ella lo explica de una manera sumamente clara y concreta. ¿Estás cansado, agotado, consumido por la religión? Ven a mí, camina conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar realmente. Camina y trabaja conmigo. Observa la manera en que yo hago las cosas. Aprende los ritmos naturales y para nada forzados de la gracia. Yo nunca pondré nada pesado o inapropiado sobre ti. Permanece a mi lado y aprenderás a vivir en forma libre y descansada. El Señor desea que realmente aprendamos a descansar. Creo que este pasaje explica puntualmente la esencia misma de la gracia divina. Siempre decimos que la gracia tiene un rostro, el cual es el de Jesús. La gracia divina no es un tema entre muchos otros, sino es la persona misma de Jesús. En el momento en que hablamos de la gracia divina como si fuera simplemente un tema entre muchos otros, ella pierde su poder. Por tal razón, nosotros no hablamos de la gracia como si fuese simplemente un tema más, pues si lo hiciéramos, le estaríamos quitando su poder. La gracia divina es el centro mismo de nuestro mensaje. Jesús es el centro de nuestra vida. Este pasaje que acabamos de leer nos insta a aprender a vivir en el ritmo libre y natural de la gracia. Con estas palabras, Jesús desea mostrarnos cómo podemos entrar diariamente en su reposo. El ritmo del mundo es completamente diferente. Con bastante seguridad podríamos decir que casi todos nosotros, independientemente del lugar de trabajo o de acción donde nos encontramos, estamos obligados a encontrar soluciones a los problemas que nos rodean. Nuestro cerebro está constantemente a la búsqueda de soluciones y por lo tanto no encuentra descanso. Eso hace que nos movamos en un ritmo acelerado, agresivo y que conduce inexorablemente al estrés. Por otra parte, entrar en el reposo no significa que estemos inactivos o que seamos holgazanes. De hecho, reposo no es sinónimo de falta de actividad o haraganería. Una vida en el descanso y el reposo no es para nada una vida pasiva, sino una vida en quietud interior. Una vida basada en el descanso y el reposo divino es una vida activa y provechosa, pero exenta de estrés. Este es el ritmo de vida para el cual nos creó Dios. Este ritmo comienza en nuestro interior. Este ritmo comienza en nuestro interior. El ritmo del mundo es agresivo y acelerado, pero así y todo, nosotros podemos decidirnos diariamente a reducir la velocidad y entrar en el ritmo natural de la gracia. Vamos a considerar ahora el pasaje de Génesis 2, versículos 2 y 3, donde encontramos lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esta es la primera vez que la palabra descanso aparece en la Biblia. Se trata de un precedente. De acuerdo a la Real Academia Española, la definición de precedente es aplicación de una resolución anterior en un caso igual o semejante al que se presenta. Dicho de otra manera, esta primera mención y de acuerdo al contexto donde se utiliza,
utiliza sirve de muestra o modelo de aplicación en situaciones futuras. Dios no solo descansó el día séptimo de toda la obra que hizo, sino que también lo santificó y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El reposo es algo santo. Por eso es que uno de los 10 mandamientos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento tiene su origen en el reposo divino de la creación. En Éxodo capítulo 20, en los versículos 9 al 11, encontramos una amplia y detallada explicación sobre dicho mandamiento. De allí procede precisamente el Shabbat, también escrito Sabbat, el cual es el séptimo día de la semana, y a su vez el día sagrado de la semana judía hasta el día de hoy. El día sábado todo se paraliza en Israel, y ni siquiera su propia línea aérea tiene actividad. Para los judíos, el sábado es el día de descanso, y esto tiene su origen precisamente en el pasaje que acabamos de leer. Nos podríamos preguntar, ¿por qué tuvo que descansar Dios? Espero que no me malinterpreten por decir esto. Naturalmente que Él era dueño de descansar cuando lo deseaba, pero este descanso no tiene que ver con cansancio por toda la obra que había realizado. Si la palabra nos dice que Dios nunca se cansa ni desmaya, ¿qué propósito tenía entonces aquel descanso? En Isaías 40, versículo 28, leemos: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué descansó si él no desfallece, ni se fatiga con cansancio? Este descanso tiene que ver con el reposo de la creación. Él descansó de todas las obras que había hecho. Él descansó de todas las obras que había hecho. Este es el motivo del descanso. Él vio que todo lo que había hecho era bueno y descansó porque la obra estaba acabada. Esta es precisamente la cuestión. Nosotros también podemos descansar porque Jesús hizo la obra completa por nosotros. Nosotros también podemos descansar porque Jesús hizo la obra completa por nosotros. No tenemos necesidad de agregar ninguna obra cristiana a la obra de salvación. Todo lo que era necesario fue hecho por Jesús. Nosotros, los creyentes, no obtenemos la salvación por hacer lo correcto, sino por creer lo correcto. Por tal razón, podemos entrar en el reposo. No tenemos ninguna necesidad de agregar nada más. Hay muchos que sostienen que hay que hacer esto o aquello para demostrar que somos buenos cristianos y con ello ejercen una gran presión sobre la gente. Pero esto no debe ser así de ninguna manera. Por el contrario, así como Dios descansó de todas las obras que hizo, podemos descansar nosotros también en todas nuestras obras en la seguridad y confianza de la obra completa de Cristo. Cuando Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu sobre la cruz, dijo: consumado es, consumado es. Con esta actitud de inclinar su cabeza, Jesús estaba descansando finalmente, sabiendo que la obra de salvación estaba consumada, estaba acabada. Él inclinó su cabeza en actitud de descanso, sabiendo que su obra había llegado a su fin. Casi todos nosotros podemos recordar las palabras de Jesús en Lucas 9:58, cuando estaba sobre la tierra y dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Durante su ministerio terrenal, Jesús no pudo descansar porque su obra de redención no había sido culminada. Así como Dios el Padre descansó recién después que la obra de la creación había sido acabada, Jesús pudo descansar recién cuando acabó su obra de redención sobre la cruz. Por tal razón, inclinó su cabeza y
y entregó su espíritu. El reposo es santo. ¿Por qué razón entonces pensamos que el descanso es algo solo para los débiles? A menudo pensamos que tenemos o podemos hacer algo más, que estamos en condiciones de esforzarnos para lograr más cosas. Sin embargo, el reposo es algo santo. Cuando entramos en ese reposo, estamos entrando en un ambiente santo. Por lo tanto, repito, el descanso no es algo para débiles o haraganes, sino algo santo y divino. Es de vital importancia que entendamos esto antes de poder comprender cómo llegan a nuestra vida las bendiciones divinas garantizadas. Las bendiciones divinas se hacen realidad cuando estamos en el reposo. Cuando estamos estresados y acelerados, no estamos en condiciones de ver la bendición que tenemos delante. Pero cuando reposamos y dejamos actuar a Dios, entonces llegan las bendiciones con toda seguridad. Es interesante notar que hay un reposo de la creación el cual se refiere a Dios cuando reposó de todas las obras de lo que había hecho, y hay un reposo de la salvación el cual tiene que ver con la obra de redención de Cristo en la cruz. En Juan 19:30 leemos lo siguiente: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Como ya habíamos visto anteriormente, en el original griego, la actitud de inclinar la cabeza equivale a descanso. Es más, dicho idioma utiliza aquí exactamente la misma palabra que en el pasaje de Lucas 9:58, el cual habíamos leído hace un momento atrás. Ambos pasajes utilizan el término clino para expresar la acción de reclinar o recostar la cabeza. Cuando Jesús dio por acabada su obra de redención, reclinó su cabeza y descansó. Este es el descanso de la obra de salvación. Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo y creemos en su obra en la cruz a nuestro favor, reposamos en el descanso de la obra de la redención y no en el de la obra de la creación. La razón por la cual los judíos en Israel celebran sus reuniones el sábado por la tarde es porque ellos reposan en el descanso de la obra de la creación. Sin embargo, nosotros, los creyentes, descansamos en el reposo de la obra de la redención. Jesús resucitó el primer día de la semana, lo que para nosotros sería equivalente al domingo. Para nosotros, la redención está por encima de la creación. Algunos se preguntan, ¿por qué los cristianos no celebran sus reuniones el día sábado como los judíos? La respuesta es, porque el sábado representa el descanso de la creación, mientras que el domingo representa el reposo de la obra culminada en la cruz. La obra de la redención en Cristo es mayor que la obra de la creación del universo. Esto es así porque para que la redención del ser humano fuera posible, tuvo que ser derramada la sangre de Jesús. Por tal razón, la redención está por encima de la creación. Dios creó todas las cosas en 5 días. Luego hizo al ser humano y el séptimo día, cuando todo estaba acabado, reposó. Para nosotros, el día más importante de la semana tendría que ser el domingo, pues en él conmemoramos la resurrección de Jesús. Cuando partimos desde la base del reposo y emprendemos la semana desde esa perspectiva, las cosas cambian completamente. Permitamos que el domingo, el primer día de la semana, el día de descanso, sea el punto de partida de nuestra semana laboral. En realidad, siempre tendríamos que comenzar nuestra semana partiendo desde el descanso y el reposo. ¿Por qué comenzar siempre la semana con el apuro y las preocupaciones de los días lunes si podemos hacerlo de otra manera? En el mejor de los casos, deberíamos comenzar la semana partiendo desde el descanso y mantenerlo así hasta el fin de la misma. Eso cambiaría las cosas enormemente.
Si le diéramos a la palabra de Dios la misma importancia que a nuestro puesto de trabajo, las cosas serían completamente diferentes. Si empezáramos la semana partiendo desde el descanso del Señor, lograríamos ser más eficientes en lo que atañe a nuestras actividades laborales. A veces se trata solo de un pequeño cambio de mentalidad. Para ver las cosas desde otra perspectiva, cuando hacemos esto, el ritmo de nuestra vida cambia completamente. La palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Realmente sería maravilloso si pudiéramos comenzar nuestra semana laboral partiendo desde la base del descanso. Después de todo, debemos recordar siempre que antes que Dios hiciera el ser humano, creó primero todas las cosas que él podía necesitar para que las disfrutara. Dicho de otra manera, Dios no deseaba que el ser humano tuviera que preocuparse por nada. Por tal razón, antes de crearlo, hizo todas las cosas para él, y recién cuando todo estaba listo, reposó de sus obras. Al leer la historia de la creación, encontramos que Dios nos dice que Él hizo todo lo necesario para que el ser humano solo tenga que tomarlo, para que el ser humano solo tenga que apropiarse de ello. Hay que tener siempre en cuenta que Dios no creó al ser humano el primer día, cuando todavía no había nada, sino el sexto día, cuando todo estaba listo. Esto representa un cuadro maravilloso acerca de la provisión divina. Dios no hizo al ser humano el primer día de la creación para que él hubiese tenido que ponerse a trabajar. Por ejemplo, plantar primero un árbol y esperar que diera fruto. Por el contrario, Dios creó al ser humano cuando todo lo que él necesitaba estaba listo. En realidad, si prestamos atención a los detalles de la creación, nos damos cuenta que la vida propiamente dicha del ser humano sobre la tierra comienza recién el séptimo día. En otras palabras, a partir del descanso. Dios deseaba que el ser humano comenzara a actuar a partir de la gracia, la paz y el reposo. ¿Te das cuenta por qué es que el descanso es algo santo? El día que Dios reposó de todas sus obras fue el día que santificó para el descanso y al mismo tiempo el día que marcó el punto de partida de la vida del ser humano sobre la tierra. Incluso cuando Dios creó a Eva, la ayuda idónea que Adán necesitaba, hizo caer sobre él un profundo sueño. El sueño es aquí también un cuadro de la gracia. Dicho de otra manera, lo mejor que Dios pudo haber creado para Adán tuvo su origen en el descanso y el reposo. Por lo tanto, esto nos enseña que lo mejor viene cuando entramos en el reposo divino, pues cuando nosotros descansamos, Dios está más activo que nunca. De la misma manera sucedió con Abraham. Dios hizo caer un profundo sueño sobre Abraham y mientras éste dormía, estableció su pacto con él. Los milagros más grandes suceden cuando reposamos. Dios siempre desea que actuemos desde el descanso.